En un pequeño pueblo de Jalisco, donde las campanas de la iglesia marcan el ritmo de la vida y el olor a tierra mojada se mezcla con el del café recién colado, una familia entera se reunió tras la muerte del patriarca. El aire estaba cargado de tensión, y cada mirada parecía una chispa, a punto de encender una hoguera. Allí comenzó la historia de Alejandro Ramírez, un hombre que, en medio del duelo, mostró con dureza lo que llevaba guardado en su corazón. Antes de seguir, quiero invitarte a que te suscribas al canal para no perderte historias que tocan el alma y hacen reflexionar. Alejandro tenía 38 años y vivía en Ciudad de México, donde se había labrado una carrera como abogado de prestigio. Vestía trajes finos, usaba relojes costosos y se movía en un mundo de lujos que contrastaba con sus orígenes humildes. Sin embargo, bajo esa fachada de éxito, habitaba un resentimiento profundo hacia su padre, don Manuel, un campesino de carácter férreo que había dedicado su vida a trabajar la tierra con disciplina y sacrificio. Desde niño, Alejandro sintió que nunca fue suficiente. Sus hermanos mayores, Tomás y Ernesto, siempre fueron el orgullo de la familia. Trabajadores, obedientes, cercanos al padre. En cambio, él era visto como el rebelde, el que cuestionaba todo, el que no soportaba la autoridad. Cada reproche, cada gesto de desaprobación de don Manuel quedó grabado en su memoria como cicatrices invisibles. Con el tiempo, esa herida se transformó en un muro de frialdad. El velorio fue en la vieja casa de adobe que había pertenecido a la familia por generaciones. En el patio central, bajo las bugambilias en flor, las mujeres rezaban el rosario, mientras los hombres recordaban anécdotas del difunto. Pero Alejandro se mantenía al margen, con un vaso de tequila en la mano, observando con dureza el ataúd de madera oscura. Su mirada no reflejaba tristeza, sino una mezcla de rabia y orgullo. Siempre fue igual, siempre con sus preferencias, murmuró Alejandro entre dientes, lo bastante fuerte para que Tomás lo escuchara. A mí nunca me quiso como a ustedes. Tomás, de rostro curtido por el sol y la vida en el campo, lo miró con reproche. No es momento para hablar así, hermano. Papá ya se fue, y lo que queda es recordarlo con respeto. Alejandro apretó los labios y soltó una risa amarga. Respeto. ¿A quién nunca me respetó? Ahora todos lloran y lo pintan como un santo, pero yo no me olvido de cómo me humillaba. Ese comentario cayó como piedra en el ambiente. Algunos familiares se persignaron, otros desviaron la vista incómodos. La madre, doña Rosario, mujer de carácter firme pero con el corazón roto, lo observó en silencio. Sus ojos enrojecidos por las lágrimas reflejaban un dolor distinto. No solo había perdido a su esposo, también veía a su hijo más pequeño endurecido por el rencor. En los pueblos de México, la herencia suele ser motivo de disputas que separan familias enteras. Las tierras, las casas, las pequeñas empresas familiares se convierten en trofeos por los que los herederos luchan, olvidando que detrás de todo hubo sacrificios y años de trabajo. Alejandro no era la excepción. Mientras los rezos continuaban, él ya pensaba en lo que le correspondía por derecho. No veía recuerdos ni valores, solo bienes materiales. Las palabras de su madre intentaron suavizarlo. Alejandro, hijo, no hables así. Tu padre tenía defectos como todos, pero también nos dio todo lo que pudo. Él la interrumpió con frialdad. ¿Todo lo que pudo? Nunca me dio lo que más necesitaba: reconocimiento. Doña Rosario bajó la cabeza, incapaz de responder. El murmullo del rosario seguía, pero ahora acompañado de un silencio incómodo que se colaba entre las voces. Alejandro, con el orgullo encendido, no se daba cuenta de que en ese momento estaba despreciando no solo la memoria de su padre, sino también la raíz misma de su familia. El aire fresco de la noche trajo consigo un murmullo de viento que agitó las bugambilias. Alejandro levantó la mirada hacia el cielo estrellado, sintiendo que dentro de sí algo lo consumía. No sabía que ese desprecio sería el inicio de un camino que lo enfrentaría no solo con su pasado, sino con algo mucho más grande, algo que cambiaría su vida para siempre.
El resentimiento de Alejandro no nació en el velorio, ni en la discusión por la herencia. Era una herida que venía de lejos, de la infancia marcada por la severidad de don Manuel y por la sensación de que nunca alcanzaba a cumplir las expectativas de su padre. De niño, Alejandro vivió en una casa modesta en Guadalajara, con paredes pintadas de cal y un patio donde corrían las gallinas. Sus recuerdos de esos días eran confusos. El olor del maíz tostado que su madre preparaba, las risas de sus hermanos mayores jugando a las canicas, y la voz ronca de don Manuel, siempre firme, siempre exigente. Cuando Alejandro tenía apenas 8 años, un día llegó con una boleta llena de 6 y 7. Su madre lo abrazó diciéndole que todo tenía solución, pero su padre lo miró con frialdad. «¿Eso es lo mejor que puedes dar?», dijo mientras doblaba el papel con brusquedad. «Mira a tus hermanos, ellos sí me hacen sentir orgulloso». Aquella frase quedó tatuada en la memoria del niño. Desde entonces, cada esfuerzo que hacía parecía no ser suficiente. Mientras Tomás ayudaba en el campo y Ernesto se destacaba en la escuela, Alejandro se sentía como una sombra. Sus intentos de llamar la atención terminaban en reproches o comparaciones. La adolescencia no fue diferente. Cuando pidió permiso para ir a una fiesta, su padre le respondió con dureza: «¿Fiesta? ¿Y qué vas a celebrar si todavía no eres nadie?». Ese día Alejandro juró que algún día demostraría que podía ser más que sus hermanos, que no necesitaba la aprobación de don Manuel para triunfar. Pero en el fondo, cada logro que alcanzaba estaba marcado por una sed de reconocimiento que nunca fue saciada. Mientras sus hermanos se quedaron en Michoacán para continuar con las tierras y la pequeña empresa de la familia, Alejandro partió a la Ciudad de México a estudiar Derecho. Llegó con una maleta pequeña y el orgullo inflado, prometiéndose a sí mismo que jamás volvería a sentir el peso del desprecio de su padre. Sin embargo, en cada éxito académico y en cada caso ganado como abogado, había un eco silencioso que lo perseguía. La necesidad de escuchar un «estoy orgulloso de ti». Ese eco nunca fue respondido. La relación con don Manuel se volvió casi inexistente. Las llamadas eran breves, cargadas de reproches disfrazados de consejos. En una ocasión, Alejandro le contó emocionado que había comprado su primer carro nuevo. Don Manuel respondió con sequedad: «Un carro no dice nada de ti. Lo que importa es la familia que formes y la tierra que trabajes». Alejandro apretó el teléfono con rabia, sintiendo que nada de lo que hiciera tendría valor para su padre. Fue entonces cuando su orgullo comenzó a transformarse en frialdad. En cada visita al pueblo se distanciaba más, participaba menos en las reuniones familiares y evitaba mirar a los ojos de don Manuel. Las heridas de la infancia no sanaron con el tiempo. Al contrario, se convirtieron en un muro entre padre e hijo. Alejandro llegó a convencerse de que todo lo que hacía era para demostrarle al viejo que no lo necesitaba, que podía ser exitoso sin su aprobación. Sin embargo, esa aparente independencia solo escondía la verdad, que seguía siendo aquel niño que buscaba desesperadamente un gesto de amor. En México, no es raro que los padres de antes fueran duros, acostumbrados al trabajo pesado, a la disciplina sin ternura. Muchos hijos crecieron con la idea de que el afecto debía ganarse a base de sacrificio. Alejandro había recibido esa carga, pero la suya se agravó porque, a diferencia de sus hermanos, nunca logró encontrar un puente hacia el corazón de su padre. Ahora, en medio del duelo, esos recuerdos regresaban con fuerza. Cada palabra dura, cada gesto de indiferencia, eran como fantasmas que se negaban a desaparecer. Alejandro sentía que la herida del pasado lo mantenía prisionero, y en su interior la rabia crecía como un fuego que se alimentaba de cada injusticia que recordaba. Ese fuego estaba a punto de encender una disputa que no solo dividiría a su familia, sino que lo arrastraría hacia un camino mucho más oscuro y doloroso. La tensión acumulada en los días del velorio finalmente estalló cuando llegó el momento de hablar de la herencia. La vieja casa de adobe en Michoacán, donde la familia se reunió, parecía demasiado pequeña para contener los resentimientos guardados durante años.
Afuera, los perros ladraban y el viento movía las hojas secas como presagio de lo que estaba por venir. En torno a una mesa de madera gastada, doña Rosario pidió calma. Frente a ella estaban sus 3 hijos. Tomás, el mayor, con la serenidad de quien había trabajado junto al padre toda la vida. Ernesto, el segundo, más conciliador, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Y Alejandro, con el rostro endurecido, preparado para la batalla. Tomás rompió el silencio. «Mamá, todos sabemos que papá quería que las tierras siguieran siendo trabajadas. No podemos venderlas, son el fruto de su vida». Alejandro soltó una carcajada seca. «¿Trabajarlas? Yo no pienso pasarme los días bajo el sol como ustedes. Lo que me corresponde, lo quiero en dinero. Y punto». Ernesto levantó la mirada, intentando suavizar el ambiente. «Alejandro, no es tan sencillo. Papá dejó claro que la casa y la tierra son parte de nuestra historia. No podemos deshacernos de todo como si fueran simples objetos». El menor chasqueó la lengua, lleno de desprecio. «Historia, lo único que me importa es lo que legalmente me toca. Yo soy abogado, sé cómo funcionan estas cosas, y les advierto que si quieren pasarse de listos, nos veremos en tribunales». Las palabras fueron un golpe directo. Doña Rosario cerró los ojos, herida por la frialdad de su hijo. Tomás golpeó la mesa con la palma abierta. «Eres un ingrato. Nuestro padre se partió el lomo para dejarnos algo, y lo único que sabes hacer es hablar de pleitos. ¿Acaso olvidaste todo lo que hizo por ti?» Alejandro se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. «¿Por mí? Nunca hizo nada. Para él yo siempre fui el que sobraba. Ustedes eran los hijos perfectos y yo el fracaso. Ahora que está muerto quieren pintarlo de santo, pero yo no olvido lo que viví». El silencio se volvió insoportable. Doña Rosario, con lágrimas contenidas, apenas susurró: «Hijo, por favor». Pero Alejandro ya estaba atrapado en la furia. «¿Por favor qué? ¿Que me calle? Pues no. Estoy harto de escuchar lo mismo toda la vida. Ese hombre nunca me quiso. Lo digo y lo sostengo. No me importa su memoria». Las palabras fueron como cuchillos atravesando el corazón de su madre. Tomás se levantó furioso. «No te atrevas a hablar así de nuestro padre delante de mamá. Si tienes rabia, guárdatela, pero no vengas a escupir veneno en esta casa». Alejandro se puso de pie también, mirándolo desafiante. «¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearme? Siempre defendiendo al viejo, siempre creyéndose los héroes. Yo no tengo por qué quedarme callado. Quiero lo que me corresponde, y lo voy a tener, con o sin su bendición». Ernesto se interpuso, alzando las manos. «Ya basta. Esto no va a terminar bien. Papá acaba de morir, y aquí estamos destrozándonos en lugar de acompañar a mamá». La voz de doña Rosario, temblorosa, rompió el enfrentamiento. «Alejandro, tus palabras me matan más que la muerte de tu padre. No sé en qué momento dejaste de ser el niño que llevaba flores al altar en la iglesia. Ahora solo veo un hombre lleno de rencor». Por un instante, Alejandro vaciló. Las lágrimas en los ojos de su madre lo conmovieron, pero el orgullo era más fuerte. Dio un paso atrás y tomó aire. «No voy a cambiar lo que pienso. Quiero mi parte y no pienso quedarme con las manos vacías». El ambiente se volvió irrespirable. Los rezos de las vecinas se escuchaban a lo lejos, pero en aquella casa solo reinaba la división. Tomás se dejó caer de nuevo en la silla, agotado mientras Ernesto abrazaba a su madre para consolarla. Alejandro, sin mirar atrás, salió de la habitación con pasos firmes, convencido de que la batalla apenas comenzaba. Y en efecto, lo que había empezado como un simple reparto de bienes se estaba convirtiendo en un conflicto abierto que pondría a prueba no solo los lazos de sangre, sino también la capacidad de Alejandro para enfrentarse a la verdad de su propio corazón. Alejandro regresó a la Ciudad de México con el corazón ardiendo de rabia, aunque en el fondo sabía que lo que sentía era más vacío que furia. El viaje de vuelta fue silencioso. Las luces de la carretera se reflejaban en sus ojos cansados mientras recordaba los gritos, las miradas acusadoras de sus hermanos y las lágrimas de su madre.
Aún así, no se permitió flaquear. Para él, mostrarse débil era perder. Al llegar a su departamento en Polanco, abrió la puerta con un gesto automático. El lugar estaba impecable, pisos de mármol, cuadros modernos en las paredes, una barra de cocina con botellas importadas. Todo brillaba de lujo, pero había un silencio helado que lo envolvía. Nadie lo esperaba. No había una voz que lo llamara por su nombre, ni un abrazo que le diera consuelo. Solo un eco sordo que le recordaba que, pese a sus triunfos materiales, estaba completamente solo. Dejó el maletín sobre el sillón y se sirvió un whisky doble. Bebió de un trago sintiendo el ardor bajar por su garganta. Miró por la ventana la ciudad iluminada y murmuró con desprecio: «Que se queden con sus tierras. Yo tengo esto». Pero ese esto no llenaba nada. En el fondo sabía que la riqueza era una máscara para cubrir un vacío que lo devoraba. Se recostó en el sofá y encendió el televisor, aunque no prestaba atención a lo que pasaba en la pantalla. El murmullo de las noticias se mezclaba con su propia tormenta interna. Días después, en su oficina, la tensión creció. Alejandro era conocido por ser un abogado exitoso, pero también por su carácter arrogante. Ese día, un cliente importante irrumpió molesto en su despacho. «Licenciado Ramírez, me prometió resultados, y lo único que tengo son excusas. Estoy pagando una fortuna por nada». Alejandro, con gesto altivo, replicó: «Los procesos legales llevan tiempo. Si no lo entiende, quizá debería buscar a alguien más». El cliente lo miró con frialdad. «Eso haré. Y no será el único que se entere de su ineficacia». Cuando la puerta se cerró con un golpe, Alejandro sintió que la soberbia que lo sostenía se resquebrajaba. El prestigio por el que había luchado comenzaba a tambalearse. Esa misma tarde, su secretaria le avisó que había recibido otra queja. Socios que antes lo buscaban empezaban a alejarse. El rumor de que Alejandro estaba perdiendo toque corría en los pasillos de los tribunales. Esa noche volvió al departamento y, como un reflejo, tomó otra copa. Se sentó en la barra de la cocina y pensó en llamar a su madre, pero detuvo la mano antes de marcar. Recordó sus ojos llenos de lágrimas y el peso de sus palabras. «Tus palabras me matan más que la muerte de tu padre». Cerró el puño y dejó el celular sobre la mesa. El orgullo le impedía pedir perdón. La soledad se hizo más evidente cuando intentó buscar compañía en sus amigos. Los llamó para salir a cenar, pero varios pusieron excusas. Solo uno aceptó, y durante la velada Alejandro se dio cuenta de que no le escuchaban con admiración, sino con fastidio. Su arrogancia empezaba a cansar también a quienes lo rodeaban. Al volver, se encontró con el reflejo de sí mismo en el espejo del baño. Un hombre elegante, sí, pero con ojeras profundas, mirada cansada y una amargura que se le notaba en cada línea del rostro. Se tocó la cara y por un instante pensó: ¿y si tienen razón? ¿Y si realmente no valgo nada? Sacudió la cabeza de inmediato, como si esa idea fuera un enemigo que debía expulsar. Se repitió que era fuerte, que no necesitaba a nadie, pero el eco de su departamento vacío lo contradecía. La soledad del orgullo lo estaba envolviendo, y cada día pesaba más. En el fondo, Alejandro no lo sabía aún, pero estaba entrando en un laberinto del que no podría salir solo. Las noches de Alejandro comenzaron a llenarse de imágenes que lo perseguían sin descanso. Apenas cerraba los ojos, el rostro de su padre aparecía entre sombras. Lo veía sentado en la mesa del rancho, con su sombrero viejo y la mirada dura, repitiendo frases que se clavaban como cuchillos. «Nunca serás suficiente, Alejandro». Despertaba sudando, con el corazón latiendo a toda velocidad, como si en sueños todavía estuviera siendo juzgado. Intentó engañar al insomnio con más trabajo, pero las palabras de don Manuel se colaban incluso en medio de documentos y expedientes. Cuando se quedaba solo en la oficina, sentía que una voz lo seguía acusando de ingrato, y lo peor no era la voz imaginaria de su padre, sino la de su propia conciencia. Para escapar, comenzó a salir más seguido a bares de Polanco,
rodeándose de música estridente, copas servidas una tras otra y risas falsas. Entre el humo de los cigarros y la penumbra de los antros, fingía alegría. Coqueteaba con mujeres, hablaba de sus triunfos y mostraba la seguridad que se le resquebrajaba por dentro. Pero incluso en medio del ruido, había un silencio que lo alcanzaba. A veces, al quedarse solo en una mesa con el vaso vacío, el recuerdo de su madre llorando lo atravesaba como un rayo. Una madrugada, después de una de esas fiestas, regresó tambaleándose a su departamento. Se dejó caer en el sofá y, entre la borrachera, comenzó a llorar sin poder detenerse. Golpeaba los cojines con rabia, como si quisiera arrancar algo que lo oprimía desde adentro. Gritó al aire: «Nunca me quisiste, nunca. ¿Por qué no pudiste decirme una sola vez que estabas orgulloso de mí?» El eco de su propia voz le devolvió la soledad más cruda. Días después, caminando por las calles del centro, se encontró con un viejo amigo de la infancia, Javier, con quien había compartido juegos en el barrio de Guadalajara. Javier ahora era maestro en una primaria pública y llevaba una vida sencilla, alejada de lujos. Se saludaron con sorpresa y, tras un breve intercambio de recuerdos, terminaron sentados en una cafetería. «Te veo cansado, Alejandro. Antes tenías fuego en los ojos, ahora solo se te nota el desgaste», comentó Javier con tono sincero. Alejandro trató de bromear. «Eso me pasa por ganar dinero, mientras tú sigues con tu sueldo de maestro». Pero Javier no sonrió. Lo miró fijo y añadió: «No hablo de dinero, hablo de paz. Yo la encontré cuando regresé a la fe. No sé si lo recuerdas, pero de niños íbamos juntos a la iglesia con tu mamá. Tú cantabas fuerte hasta que un día dejaste de hacerlo». Alejandro frunció el ceño. «No me vengas con sermones. Eso es para los que no pueden valerse por sí mismos». Javier respiró hondo. «O para los que reconocen que no pueden con todo solos». Esa frase golpeó a Alejandro más de lo que quería admitir. Se despidieron fríamente, pero al llegar a casa la conversación seguía dando vueltas en su cabeza. Y sí tenía razón. Se sirvió otra copa para callar las dudas, aunque en el fondo sabía que ese encuentro no había sido casual. Las pesadillas se intensificaron. Una noche soñó que estaba frente al ataúd de su padre, pero cuando se acercaba, el cuerpo no era el de don Manuel, sino el suyo propio. Despertó con un grito, jadeando, convencido de que algo en su interior estaba muriendo. El peso de la conciencia se volvió insoportable. Cada vez que intentaba justificar su desprecio, aparecían recuerdos en los que su padre, aunque torpe en el cariño, había mostrado sacrificio. Los días en que llevaba pan, después de jornadas largas, las veces que lo buscaba con la mirada en las fiestas del pueblo, los silencios donde quizás había amor escondido. Alejandro se negó a admitirlo, pero la verdad empezaba a filtrarse. Su odio era una máscara para ocultar el dolor de haber necesitado amor y no haberlo recibido. Ese dolor, cada noche más agudo, lo arrastraba hacia un punto de quiebre del que pronto no podría escapar. El amanecer en la Ciudad de México traía consigo un tráfico interminable y un murmullo constante de bocinas y motores. Alejandro, con el rostro demacrado por las noches sin sueño, se dirigía a los tribunales con una mezcla de cansancio y ansiedad. Ese día tenía una audiencia crucial, un caso que podía consolidar su reputación o hundirla aún más. El juzgado estaba lleno de murmullos, abogados repasando carpetas y clientes nerviosos. Alejandro entró con paso firme, pero su mente divagaba. Había pasado gran parte de la noche bebiendo, y aunque su traje impecable ocultaba su desgaste, sus ojos rojos lo delataban. Durante la audiencia, su falta de preparación quedó al descubierto. El abogado contrario lo acorraló con argumentos sólidos y documentos que Alejandro no había revisado con detenimiento. Intentó improvisar, pero las palabras se enredaban. El juez lo miraba con paciencia limitada, mientras su cliente, un empresario ansioso, lo observaba con creciente decepción. Cuando la sesión terminó, el fallo fue en contra. El empresario se le acercó furioso. «Le confié mi caso porque me dijeron que era el mejor, y esto es lo que obtengo».
Alejandro intentó defenderse. No siempre se gana. La ley es complicada. No, Ramírez. Esto no fue la ley. Esto fue negligencia. El cliente se alejó, y Alejandro sintió que todos los ojos del juzgado lo seguían, juzgándolo. Salió con el corazón acelerado y un nudo en el estómago. En los días siguientes, los problemas se multiplicaron. Recibió llamadas de otros clientes molestos, algunos cancelando contratos, otros exigiendo devoluciones. Sus socios comenzaron a reunirse sin él, evitando informarle sobre decisiones importantes. El rumor de su decadencia corría como pólvora. Una tarde, en su oficina, uno de los socios más antiguos, el licenciado Méndez, pidió hablar en privado. Alejandro, lo diré sin rodeos, estás perdiendo el control. Tu actitud arrogante y tus errores nos están costando dinero y prestigio. Ya no podemos seguir cubriéndote. Alejandro apretó los dientes. ¿Cubriéndome? Yo levanté este despacho, yo traje a los clientes más importantes. Méndez lo miró con compasión. Tal vez sí, pero últimamente solo traes problemas. Piénsalo. Si no cambias, pronto no quedará nadie que quiera trabajar contigo. Esas palabras le dolieron más que el fallo en tribunales. Se sintió acorralado, como si todo lo que había construido con esfuerzo estuviera derrumbándose. Buscó refugio en fiestas más largas y noches más vacías. Pero la sensación de fracaso no desaparecía. Una madrugada, después de una borrachera, se quedó mirando por la ventana de su departamento. Las luces de la ciudad parecían burlarse de él. Recordó las tierras de Michoacán y la voz de su hermano Tomás. Papá se partió el lomo para dejarnos algo. Por un instante, se preguntó si su padre tendría razón al despreciar los lujos y valorar más el trabajo honesto. Sacudió la cabeza de inmediato, negándose a aceptar esa posibilidad. Se repitió que el poder estaba en el dinero, en los contratos, en el prestigio. Sin embargo, las pruebas de su caída eran cada vez más evidentes. Una mañana, al llegar al despacho, encontró a su secretaria recogiendo sus cosas. «Me voy, licenciado. Lo respeto, pero ya no puedo seguir aquí. Todo está cambiando, y usted ya no es el mismo». Alejandro se quedó en silencio, viendo cómo salía. Esa escena fue como un espejo cruel. La gente lo abandonaba, no por falta de éxito, sino por el peso de su carácter. Esa noche, solo en su departamento, abrió una botella de vino y se dejó caer en el sillón. Sentía un peso insoportable en el pecho. Entre las sombras de su sala murmuró con voz quebrada: «Se están yendo todos, igual que mi padre». El orgullo lo mantenía erguido de día, pero en la oscuridad de la noche la verdad era innegable. Su mundo se estaba desmoronando. Y lo más duro era aceptar que gran parte de ese derrumbe lo había provocado él mismo. El derrumbe en la vida profesional de Alejandro coincidió con un nuevo golpe. La herencia que tanto había reclamado comenzaba a mostrar un rostro inesperado, uno que no imaginaba cuando exigía su parte con soberbia. Una mañana, mientras revisaba papeles en su oficina, recibió un sobre enviado desde Michoacán. Era un legajo de documentos relacionados con las tierras que le correspondían. Al leerlos, frunció el ceño. Hipotecas impagas, deudas acumuladas y un litigio abierto con un grupo de campesinos que reclamaban derechos de posesión sobre una parte del terreno. «Esto debe ser un error», murmuró, pasando las hojas con rabia. «Seguro mis hermanos manipularon todo para quedarme con las sobras». Sin pensarlo, tomó el teléfono y llamó a Tomás. «¿Qué demonios significa esto?» «Me quieren dejar un rancho lleno de problemas. ¿De qué se trata este pleito con campesinos?» Tomás suspiró al otro lado de la línea. «Se trata de la realidad, Alejandro. Papá nunca lo dijo, pero llevaba años con esa disputa. Es gente que ha trabajado la tierra por generaciones y no la va a soltar fácilmente. Tú querías tu parte, pues ahí la tienes». Alejandro apretó los dientes. «Yo no pedí un problema, pedí lo que me corresponde. Que se larguen esos campesinos, la tierra es mía por derecho». La voz de Tomás se endureció. «No entiendes nada. Esa tierra está manchada de sudor y deudas, y si quieres pelearla, prepárate.
porque esa gente no se rinde sin luchar. Alejandro colgó furioso. El orgullo lo cegaba, incapaz de ver más allá de la ambición. Días después, viajó a Michoacán para revisar personalmente la situación. Al llegar al rancho, lo recibió un grupo de campesinos con rostros endurecidos por el sol y las dificultades. El más viejo, don Evaristo, lo encaró sin rodeos. Licenciado, con todo respeto, esta tierra la hemos trabajado nosotros. Su padre sabía que aquí había un acuerdo de palabra. No vamos a dejarla solo porque usted quiera venderla. Alejandro sonrió con desprecio. Un acuerdo de palabra no vale nada en un tribunal. Tengo documentos que dicen que esta tierra es mía. Si no se van por las buenas, se van por las malas. El murmullo creció entre los campesinos. Algunos levantaron la voz, otros apretaron los machetes que llevaban en la cintura. Don Evaristo lo miró fijo. Usted habla como un extraño, como alguien que nunca entendió el valor de esta tierra. No solo nos insulta, licenciado, también insulta la memoria de su padre. La frase lo descolocó, pero Alejandro respondió con frialdad. No me interesa la memoria de un hombre que nunca me dio nada. Quiero resultados y los voy a tener. El ambiente se tensó. Un joven campesino con los puños cerrados gritó, «No nos va a sacar. Si intenta quitarnos lo que hemos trabajado, se va a arrepentir». Alejandro dio media vuelta, con el corazón latiendo rápido. Caminó hacia su camioneta sin mirar atrás, pero sabía que esas miradas cargadas de odio no terminarían allí. Esa noche, en la vieja hacienda familiar, revisó los documentos bajo la luz tenue de una lámpara. Cada cifra, cada deuda, cada sello judicial lo hundía más en la frustración. Pensaba en su reputación desmoronada en la ciudad y en la amenaza de una guerra en el campo. Por primera vez, sintió que la herencia que tanto había exigido se había convertido en una maldición. Se sirvió un trago y lo bebió de golpe. Miró el techo y murmuró con amargura. Al final esto es lo que me dejó: problemas, deudas y enemigos. Maldito sea el día que regresé aquí. Sin embargo, mientras lo decía, una voz interior lo inquietaba. ¿Y si la herencia no era un castigo, sino un espejo de lo que él mismo había sembrado? El regreso de Alejandro al rancho se sintió como un peso en el pecho. El sol de Michoacán caía a plomo y el aire estaba impregnado del olor a tierra seca. Caminaba entre paredes descascaradas, muebles viejos y fotos empolvadas que parecían observarlo con reproche. Todo allí hablaba de su padre, incluso en el silencio. Quería revisar más documentos, pero algo lo detuvo. Un murmullo de campanas en la distancia. Eran las 6 de la tarde y la iglesia del pueblo llamaba al rezo. Alejandro no tenía intención de acercarse, pero sus pasos lo llevaron hasta la plaza central. Allí, entre bancas de hierro y jacarandas florecidas, encontró al padre Ignacio, un sacerdote de rostro sereno y mirada firme. «Licenciado Ramírez, no esperaba verlo por aquí», dijo el cura con voz tranquila. Alejandro se cruzó de brazos. «Solo vine a ocuparme de lo que es mío. No me interesa nada más». El sacerdote lo observó con paciencia. «Lo suyo... ¿Qué es lo suyo, Alejandro? ¿Las tierras? ¿El dinero? ¿O la paz que perdió hace tiempo?» Alejandro apretó la mandíbula. «Padre, no necesito sermones. Si vine aquí fue por obligación, no por fe». El padre Ignacio dio un paso más cerca. «Su padre tenía muchos defectos, pero también tenía algo que usted parece haber olvidado. Entendía que la tierra no es solo propiedad, es herencia de vida. Usted vino buscando bienes, pero quizá Dios lo trajo buscando otra cosa». La sonrisa sarcástica de Alejandro fue inmediata. «Dios no tuvo nada que ver con esto. Mi padre nunca me quiso. Y si su Dios permitió eso, no tengo nada que hablar con él». El sacerdote suspiró, pero no lo contradijo. Solo le puso una mano en el hombro y murmuró: «Entonces, al menos escuche el silencio. A veces, Dios habla cuando ya no queda ruido». Alejandro se apartó bruscamente y se marchó, irritado. Caminó de regreso al rancho mientras la noche caía. El cielo se llenaba de estrellas y un viento frío recorría los pasillos vacíos.
Se sentó en la cocina, con una botella de tequila y un vaso. Sirvió un trago, pero al llevarlo a los labios, se quedó quieto. La frase del sacerdote retumbaba en su mente. Escuche el silencio. El rancho estaba en calma, solo interrumpido por los grillos y el crujido de la madera vieja. Alejandro comenzó a sentir un extraño desasosiego, como si alguien lo observara. Se levantó, recorrió los cuartos, abrió puertas y ventanas, pero no encontró nada. Sin embargo, la sensación no se iba. Se detuvo frente a la recámara donde había dormido de niño en las visitas al pueblo. Allí, colgado en la pared, todavía estaba un crucifijo de madera. Alejandro lo miró con desprecio. «¿Qué haces tú ahí mirándome? Si de verdad existieras, me habrías dado un padre que me amara». El silencio respondió, un silencio tan profundo que parecía absorber el aire. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo no tuvo fuerzas para beber. En la madrugada se despertó con la sensación de que alguien estaba en el cuarto. Abrió los ojos de golpe, pero solo vio la penumbra. Aún así, el ambiente era distinto, como si una presencia invisible llenara el espacio. No hubo palabras, no hubo imágenes claras, solo un silencio denso que lo envolvía. Alejandro intentó tranquilizarse. «Estoy imaginando cosas. Es el alcohol, el cansancio». Pero el corazón le latía con fuerza. El silencio era tan real que parecía tener peso. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad. En lo más profundo de su mente, una idea lo estremeció. Quizás aquel silencio no era vacío, sino un llamado. La noche avanzaba lenta en el rancho. Alejandro intentaba dormir, pero el silencio era tan intenso que le pesaba en el pecho. Afuera, el viento movía las ramas de los mezquites, y el canto de los grillos se detenía de repente, como si incluso la naturaleza se hubiese quedado expectante. De pronto, un resplandor tenue comenzó a filtrarse por la rendija de la puerta. Alejandro abrió los ojos, pensando que alguien había encendido una lámpara. Se levantó con cautela, pero al abrir la puerta no encontró a nadie. El resplandor provenía del pasillo, extendiéndose suavemente por las paredes, sin origen visible. «¿Alguien anda ahí?», preguntó con voz temblorosa, aunque trataba de sonar firme. No hubo respuesta, solo silencio. Pero era un silencio distinto, profundo, lleno de algo que no podía nombrar. Sus pasos resonaban en el suelo de madera mientras avanzaba. Su respiración era lo único que rompía aquella quietud. Al llegar a la sala principal, lo vio. Una figura luminosa, de pie junto a la mesa donde tantas veces su familia había comido. No hablaba, no hacía gesto alguno, simplemente estaba allí, irradiando una paz que contrastaba con la tormenta interna de Alejandro. El corazón de Alejandro se aceleró. Se llevó las manos al rostro, creyendo que era una alucinación. Murmuró: «Esto no puede ser, estoy perdiendo la cabeza». Pero cuando volvió a mirar, la figura seguía allí. La luz no era cegadora, era suave, cálida, como un amanecer que abrazaba todo a su alrededor. El aire se volvió ligero, y Alejandro, sin comprender por qué, sintió un impulso incontrolable de arrodillarse. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz. No hubo palabras, pero en lo profundo de su ser supo la respuesta. Era Jesús, presente en silencio, sin reproches ni condenas, solo con una mirada que lo atravesaba por completo. Alejandro rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos y se desplomó en el suelo, incapaz de sostener aquella presencia. Cada lágrima era un recuerdo, una culpa, un rencor que había cargado durante años. No soy digno. He despreciado a mi padre, he herido a mi madre, he odiado a mis hermanos, he vivido lleno de soberbia. ¿Por qué vienes a mí? Yo no merezco esto». El silencio siguió siendo la respuesta. Un silencio que no era vacío, sino plenitud. Era como si cada rincón de la sala estuviera impregnado de amor, un amor que Alejandro jamás había sentido antes.
Levantó la vista y encontró los ojos de aquella figura. No había juicio en ellos, solo compasión. Esa mirada le mostró en un instante todo lo que había negado, que su vida había sido una huida, que su rabia era un grito de dolor, que lo único que había querido desde niño era sentirse amado. Alejandro temblaba. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y entre sollozos susurró: «Perdóname, aunque no lo merezca, perdóname». Entonces la figura extendió una mano luminosa y la posó suavemente sobre su hombro. No hubo palabras, pero Alejandro sintió que el peso que lo había oprimido toda la vida comenzaba a levantarse. El silencio ya no lo asfixiaba, lo llenaba de paz. Por primera vez en años se sintió pequeño, vulnerable, pero también amado. No necesitaba escuchar una voz. El mensaje estaba en el silencio, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier discurso. Sus lágrimas cayeron al suelo y su respiración se fue calmando poco a poco. La figura permaneció allí, inmóvil, pero su sola presencia bastaba para transformar la oscuridad de Alejandro en un amanecer interior. Cuando al fin levantó la cabeza, comprendió que aquel encuentro marcaría su vida para siempre. Alejandro permanecía arrodillado en el suelo del rancho, temblando bajo aquella presencia luminosa que lo envolvía. No había palabras, pero cada segundo era una revelación. Sentía que la mirada de Jesús penetraba en lo más profundo de su alma, sacando a la luz todo lo que había intentado ocultar durante años. El peso de sus pecados se hacía insoportable. Las imágenes lo golpeaban una tras otra, como una película cruel de su propia vida. Recordó el rostro decepcionado de su madre en el velorio, las lágrimas que no quiso consolar. Recordó la rabia con que gritó a sus hermanos, acusándolos de ladrones y favoritos. Recordó, sobre todo, el desprecio con que había hablado de su padre frente a todos, como si arrancar su memoria fuera un acto de justicia. «Fui un miserable», gritó golpeando el suelo con los puños. «Creí que el orgullo era fuerza, y lo único que logré fue destruir lo poco que quedaba de mi familia. He sido un hijo sin honor, un hermano sin compasión, un hombre sin corazón». El silencio continuaba, pero ese silencio lo desnudaba, lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. Cada excusa que había usado para justificar su odio se desmoronaba como cenizas en el viento. Ya no podía culpar al padre severo ni a las comparaciones injustas. La verdad era más dura. Había tenido la oportunidad de elegir otro camino, pero prefirió alimentar su rencor. Un sollozo quebró su voz. «No sé cómo volver atrás. No sé cómo reparar todo lo que rompí. Si pudiera ver a mi padre una vez más, solo le diría que lo lamento, que aunque nunca lo entendí, ahora sé cuánto necesitaba su amor». La figura luminosa permaneció inmóvil, y sin embargo, Alejandro sintió una fuerza recorrerlo cuando la mano volvió a descansar sobre su hombro. No era reproche, no era castigo, era consuelo. Y ese consuelo era tan inmenso que lo hizo llorar con más fuerza. En su mente apareció una escena que lo derrumbó por completo. Tenía 10 años. Estaba sentado en el patio de la casa, llorando porque un compañero de la escuela lo había golpeado. Su padre, en silencio, le dejó a un lado un pedazo de pan y una taza de atole caliente. No dijo nada, como siempre, pero se quedó sentado con él hasta que dejó de llorar. Alejandro nunca lo había valorado. Lo había interpretado como indiferencia, pero ahora comprendía. Era la forma tosca en que don Manuel sabía mostrar cariño. «Dios mío, perdóname por no verlo antes», susurró Alejandro, con el corazón desgarrado. Se dio cuenta de que su rabia contra su padre había sido, en el fondo, rabia contra sí mismo. Lo había odiado por no darle reconocimiento, pero lo que más lo dolía era que nunca había sido capaz de aceptar su propio valor. Había vivido mendigando miradas de aprobación, cuando en realidad lo que necesitaba era aprender a perdonar. El llanto lo debilitó hasta dejarlo exhausto. Permaneció en el suelo, con el rostro húmedo y los brazos rendidos. En ese estado de vulnerabilidad absoluta,
sintió por primera vez que no estaba solo. El silencio que lo rodeaba ya no era un vacío cruel, sino un espacio lleno de ternura. Alejandro cerró los ojos. El orgullo que lo había sostenido toda su vida se desmoronaba como un muro viejo. Y aunque dolía, también traía alivio. Era como arrancar una espina clavada durante años. Al levantar la vista, aún vio aquella figura luminosa. No necesitaba palabras. Con una sola mirada, entendió que aún había esperanza, que su historia no estaba condenada a terminar en ruinas. Por primera vez, Alejandro deseó cambiar de verdad. El amanecer llegó lentamente sobre Michoacán. El canto de los gallos rompió el silencio de la noche, y Alejandro abrió los ojos en la vieja recámara del rancho. Se sentía distinto, cansado, con los ojos hinchados por el llanto, pero al mismo tiempo más ligero, como si hubiera dejado parte de su carga en aquel suelo donde había caído de rodillas. Se levantó tambaleante y por un impulso que no comprendía, se dirigió a la iglesia del pueblo. El templo estaba abierto, con las puertas de madera desgastada y el aroma a incienso impregnado en el aire. Allí encontró al padre Ignacio, rezando en silencio frente al altar. El sacerdote lo miró con calma cuando lo vio entrar. «Alejandro, me alegra verte aquí. ¿Qué te trae tan temprano?» Alejandro bajó la cabeza. «No sé por dónde empezar, pero anoche algo me pasó. Vi algo, sentí algo. Jesús estuvo aquí. No me habló, no me juzgó, solo me miró. Y yo me derrumbé». El sacerdote lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Alejandro continuó. «Me di cuenta de lo que soy. Un hombre lleno de orgullo y rencor. He lastimado a mi madre, a mis hermanos, a todos los que me rodean. Padre, no sé si pueda cambiar, pero quiero intentarlo». «¿Qué debo hacer?». El padre Ignacio se levantó, caminó hacia él y le puso una mano en el hombro. «Lo primero es aceptar que no puedes hacerlo solo. La soberbia te hizo creer que no necesitabas a nadie, ni siquiera a Dios, pero ahora sabes que es en la humildad donde comienza la verdadera fuerza». Alejandro tragó saliva. «Humildad es lo que menos he tenido en mi vida». «Y precisamente por eso estás aquí», respondió el sacerdote. «La humildad no significa humillación, Alejandro. Significa reconocer que somos limitados, que necesitamos ayuda. Tú buscabas amor en la aprobación de tu padre, pero ese vacío solo puede llenarlo Dios». El abogado sintió un nudo en la garganta. «¿Y mi familia? ¿Cree que ellos puedan perdonarme algún día?». El sacerdote asintió. «El perdón es un camino. No todos lo entienden de inmediato. Algunos tardan años. Lo importante es que empieces a caminarlo, aunque los demás no lo recorran al mismo paso. Habla con ellos. Pide perdón aunque no te lo den al principio. La verdadera transformación no es convencerlos, sino mostrar con tus actos que eres un hombre nuevo». Alejandro bajó la mirada y murmuró: «Padre, nunca me confesé de verdad. Siempre pensé que era una pérdida de tiempo. ¿Y si lo hago ahora?». El sacerdote sonrió. «Cuando el corazón está dispuesto, la confesión se convierte en un puente hacia la libertad. No es magia, es encuentro». Alejandro se sentó en uno de los bancos de madera, cerró los ojos y comenzó a hablar, dejando salir todo lo que había callado durante años: su odio hacia su padre, sus envidias hacia sus hermanos, sus engaños en el trabajo, sus excesos en la ciudad, su desprecio por la fe. Cada palabra lo hacía sentir desnudo, pero también más liviano. Cuando terminó, el padre Ignacio levantó la mano y pronunció la absolución. Alejandro, con lágrimas en los ojos, respiró hondo. No recordaba la última vez que había sentido tanta paz. Al salir de la iglesia, el pueblo comenzaba a despertar. Las mujeres barrían las calles, los niños corrían descalzos y el aroma a pan recién horneado llenaba el aire. Alejandro caminó por esas calles con una nueva percepción. Lo que antes le parecía insignificante, ahora lo veía como señales de vida sencilla, auténtica, la misma que había despreciado. Sabía que el camino no sería fácil. Su familia todavía lo miraba como el ingrato que había insultado la memoria de su padre. Los campesinos
Lo veían como el enemigo dispuesto a despojarlos. Pero en su interior había dado un primer paso, y ese paso lo acercaba a una reconciliación que nunca imaginó posible. Alejandro sabía que el siguiente paso sería el más difícil, enfrentar a su familia. No podía borrar con una confesión los años de resentimiento, ni las heridas que había provocado en el velorio. Sin embargo, llevaba en el corazón un impulso nuevo, una necesidad de pedir perdón que lo empujaba, aún con miedo, a regresar a la casa de su madre. El camino hacia aquella casa de adobe fue lento. Cada paso le recordaba las palabras que había dicho con rabia. Nunca me quiso, no me importa su memoria. Ahora esas frases le pesaban como piedras en la lengua. Al llegar, tocó la puerta con timidez. Fue Ernesto quien abrió. Al verlo, se tensó de inmediato. «¿Qué quieres, Alejandro? ¿Vienes a seguir reclamando lo tuyo?» Alejandro bajó la mirada. «No, hermano. Vengo a hablar. Necesito hacerlo». Ernesto lo observó con recelo, pero al ver la expresión en su rostro, cedió y lo dejó pasar. En la sala estaba doña Rosario, sentada con un rebozo en los hombros. Sus ojos se endurecieron al ver a su hijo menor. «¿Para qué vienes, Alejandro? ¿No fue suficiente con lo que dijiste en el velorio?» Alejandro se arrodilló frente a ella. La voz le temblaba. «Madre, me equivoqué. Dejé que el rencor me cegara, y lo único que hice fue herirla a usted y a todos. No puedo devolver el tiempo, pero sí puedo pedirle perdón». Doña Rosario lo miraba incrédula. Recordaba demasiado bien el tono altivo con el que había escupido aquellas palabras contra don Manuel. Aún así, las lágrimas en los ojos de Alejandro no parecían fingidas. Tomás entró en ese momento y al verlo de rodillas frunció el ceño. «¿Ahora qué juegas, Alejandro? ¿Vienes a fingir humildad para que te creamos cambiado?» Alejandro respiró hondo y lo miró. «No es un juego, Tomás. Anoche tuve un encuentro que me derrumbó. No puedo explicarlo del todo, pero sé que Dios me mostró lo que soy. Y lo que soy es un hombre roto que necesita pedir perdón». Tomás soltó una risa amarga. «Perdón. ¿Crees que basta con unas palabras para borrar años de desprecio? Papá murió sin escucharte, agradecerle nada. ¿Y ahora quieres que nosotros olvidemos así de fácil?» Alejandro agachó la cabeza. «Sé que no lo olvidarán. No espero que lo hagan. Solo quiero empezar de nuevo, aunque sea desde abajo. Entiendo si no confían en mí, pero no me iré sin que sepan que lo lamento». El silencio llenó la sala. Doña Rosario comenzó a llorar en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. Ernesto se acercó a su hermano y le puso una mano en el hombro. «Yo no sé qué pasó en ti, Alejandro, pero si de verdad quieres cambiar, tendrás que demostrarlo con tus actos. Las palabras son un comienzo, pero no bastan». Alejandro asintió con los ojos rojos. «Lo sé, y estoy dispuesto a hacerlo. No les pido que me crean hoy. Solo denme la oportunidad de mostrarles que ya no soy el mismo». Tomás, aunque seguía con el ceño fruncido, no respondió. Miró a su madre, quien entre sollozos apenas alcanzó a decir: «Hijo, ojalá hubieras dicho estas palabras mientras tu padre estaba vivo, pero aún así, eres mi hijo, y mi corazón no sabe cerrarse del todo». Alejandro tomó sus manos y las besó con lágrimas. «Gracias, madre. No merezco su perdón, pero se lo agradezco con toda mi alma». El ambiente seguía cargado de tensión, pero por primera vez en mucho tiempo había una grieta en el muro que los separaba. El perdón no estaba completo, pero había comenzado a abrirse paso como una semilla frágil en la tierra. Alejandro salió de la casa con el corazón golpeado, pero esperanzado. Sabía que el camino apenas comenzaba, y que demostrar su cambio sería una lucha diaria. Sin embargo, ya no caminaba solo. Llevaba consigo la certeza de que había dado el primer paso hacia la reconciliación. El perdón de su familia era apenas una grieta en el muro, pero aún quedaba otra montaña que escalar: los campesinos que trabajaban la tierra heredada. Alejandro lo sabía. Su soberbia había dejado cicatrices profundas y ahora tenía que enfrentarlas con otra actitud. Regresó al rancho al amanecer.
El aire fresco llevaba el olor del campo mojado por el rocío. Los campesinos ya estaban en pie, arando y cuidando los surcos, como lo habían hecho siempre. Al verlo llegar se detuvieron. Los rostros endurecidos lo miraban con desconfianza, algunos con abierta hostilidad. Don Evaristo fue el primero en hablar con su sombrero viejo en la mano. «Licenciado, ya le dijimos, no nos vamos. Esta tierra la hemos trabajado nosotros. Si viene a sacarnos, tendrá que hacerlo con la ley o con la fuerza». Alejandro respiró hondo. Su corazón latía rápido, pero no respondió con arrogancia. «No vine a sacarlos, vine a hablar». Los murmullos comenzaron entre los hombres. Un joven campesino, el mismo que lo había enfrentado antes, dio un paso al frente. «Hablar ya habló antes, y nos llamó ignorantes. ¿Por qué habríamos de escucharlo ahora?» Alejandro bajó la mirada, recordando sus palabras llenas de desprecio. «Tienen razón, les hablé como un hombre ciego por el orgullo. Los insulté y no los escuché. Hoy no vengo a imponerme, sino a entender. Solo les pido una oportunidad». El silencio fue tenso. Don Evaristo lo observaba fijamente, intentando descifrar si aquellas palabras eran sinceras. «¿Y qué quiere entender usted? ¿Que aquí sembramos maíz porque no hay otra forma de vivir? ¿Que defendemos estas tierras porque son lo único que podemos dejar a nuestros hijos? ¿Cree que con un discurso va a cambiar lo que sentimos?» Alejandro asintió lentamente. «No espero que lo olviden ni que me crean de inmediato. Solo sé que necesito reparar lo que hice. Esta tierra no debe ser motivo de guerra. Quiero buscar una forma de que ustedes puedan seguir trabajando y yo pueda cumplir con lo que legalmente me corresponde». «No vine a pelear, vine a construir». Los campesinos se miraron entre sí, incrédulos. El joven resopló con desdén. «Palabras bonitas, pero las palabras se las lleva el viento». Alejandro dio un paso más cerca, con la voz firme pero humilde. «Entonces, júzguenme por mis actos. Estoy dispuesto a que lleguemos a un acuerdo justo, sin trampas. Si quieren, puedo usar mis conocimientos como abogado para ayudarlos a regularizar estas tierras. Así, no tendrán que vivir con el miedo de perderlas». La propuesta sorprendió a todos. Incluso don Evaristo levantó las cejas. «¿Ayudarnos? ¿Usted, el mismo que dijo que éramos un estorbo?» Alejandro tragó saliva. «Sí, yo mismo. Y entiendo si no confían en mí. Pero lo que viví en estos días me abrió los ojos. He perdido demasiado por aferrarme al rencor. No quiero seguir perdiendo». El anciano lo observó en silencio unos segundos, hasta que finalmente habló. «Está bien, licenciado. Si sus palabras son de verdad, lo veremos con el tiempo. Pero una cosa le digo, aquí la confianza se gana con hechos, no con promesas». Alejandro asintió con humildad. «Lo sé, y estoy dispuesto a ganármela, aunque me tome años». El joven campesino todavía lo miraba con desconfianza, pero ya no con la misma rabia. Los demás murmuraban, comentando entre ellos. Alejandro, por primera vez, no sintió hostilidad en el aire, sino una oportunidad. Esa noche, al regresar al rancho, se sintió aliviado. No había resuelto todo, pero había dado otro paso. Y comprendió algo esencial. La tierra, más que un bien material, era un puente hacia la reconciliación con la gente, con su padre y consigo mismo. El cambio en Alejandro no fue inmediato ni perfecto, pero con cada día que pasaba se notaba una transformación. Había dejado atrás la arrogancia con la que antes se enfrentaba al mundo. En su lugar, surgía una actitud más humilde, marcada por la certeza de que su vida tenía que tomar un rumbo distinto. De regreso en la Ciudad de México, ya no se presentaba como el abogado altivo que solo buscaba clientes poderosos. Empezó a rechazar casos donde veía injusticias disfrazadas de tecnicismos legales. Un colega se lo reprochó. «Alejandro, estás dejando ir mucho dinero. ¿Qué te pasa? Antes no dudabas en defender a quien pagara más». Él sonrió con calma. «El dinero ya no me basta. Prefiero usar lo que sé para ayudar a quienes no tienen voz». Y cumplió su palabra. Comenzó a tomar casos de comunidades marginadas, campesinos en riesgo de desalojo,
familias humildes atrapadas en trámites interminables. Al principio muchos lo miraban con desconfianza. Ese abogado es puro lujo, seguro cobra carísimo. Pero pronto, al ver su disposición sincera, empezaron a creer en él. Un día, mientras salía del tribunal, después de lograr un fallo a favor de una familia indígena, una mujer mayor lo detuvo y le tomó las manos. Dios lo bendiga, licenciado. Mi esposo murió luchando por esta tierra, y hoy usted nos devolvió la esperanza. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa gratitud valía más que cualquier cheque que hubiera cobrado en el pasado. También regresó varias veces al pueblo, no con la intención de reclamar, sino de escuchar. Los campesinos, al verlo llegar, lo saludaban con cautela, pero ya sin la hostilidad de antes. Don Evaristo incluso le ofrecía asiento bajo la sombra de un mezquite para platicar. Se nota que algo cambió en usted, Ramírez. Antes venía a gritarnos, ahora viene a escucharnos. Alejandro respondía con una media sonrisa, quizá porque antes no sabía escuchar. Pensaba que la vida era una competencia, y no entendía que la verdadera fuerza está en el respeto. La noticia de su cambio comenzó a llegar también a sus hermanos. Ernesto lo buscó una tarde, con gesto todavía receloso pero menos duro. He escuchado lo que haces, Alejandro. Mamá también dice que está orgullosa de ti. Aquellas palabras lo desarmaron. Por años había perseguido ese reconocimiento, pero ahora que llegaba, no lo buscaba como antes. Sin embargo, lo abrazó como un regalo. Tomás fue más difícil. Lo veía con frialdad, esperando una señal clara de que el cambio no era pasajero. Durante una comida familiar, Alejandro levantó la voz para dirigirse a él. «Hermano, no sé si algún día podrás perdonarme. Te fallé a papá y a mamá. Pero quiero que sepas que ya no busco tener la razón. Solo quiero recuperar a mi familia». Tomás lo observó en silencio unos segundos. No respondió con palabras, pero levantó su vaso y lo chocó suavemente contra el de Alejandro. No era un perdón completo, pero sí un inicio. El reflejo de Jesús ya no se aparecía físicamente, pero Alejandro lo sentía en cada decisión, en cada mirada de los demás. En las noches de soledad, cuando antes buscaba refugio en el alcohol, ahora encontraba paz al abrir la Biblia que el padre Ignacio le había regalado. Descubrió que el silencio que antes lo atormentaba se había convertido en compañía. Los lujos ya no lo deslumbraban. Seguía viviendo con comodidad, pero había dejado de medir su valor por el reloj que usaba o el auto que conducía. Ahora se medía por la paz en su corazón y la gratitud de quienes lo rodeaban. Alejandro Ramírez, el hombre que un día había despreciado a su padre y perdido a su familia por orgullo, comenzaba a renacer. No era perfecto, pero caminaba con paso firme hacia una vida nueva, más plena y más humana. El tiempo pasó y poco a poco, Alejandro se convirtió en un hombre distinto. Sus pasos, antes marcados por la soberbia, ahora eran firmes pero serenos. Había aprendido a escuchar, a reconocer sus errores y a valorar lo que verdaderamente importaba. Ya no vivía obsesionado con el dinero ni con la aprobación de los demás. Ahora entendía que el legado de su padre no eran las tierras ni los bienes, sino la enseñanza silenciosa de la dignidad, el trabajo y el sacrificio. Una tarde, mientras caminaba por el rancho, sintió una paz que nunca había experimentado allí. El aire olía a maíz fresco, los campesinos trabajaban sin miedo y lo saludaban con respeto. Don Evaristo, con su andar cansado pero firme, se le acercó y le dijo: «Mire, licenciado, no sé qué le habrá pasado, pero ya no es el mismo hombre que vino a gritarnos y a llamarnos ignorantes. Ahora habla con humildad, y eso vale más que cualquier título». Alejandro sonrió con sinceridad. «No soy el mismo porque aprendí que no se gana nada con el orgullo. Perdí mucho tiempo creyendo que todo se trataba de mí. Ahora solo quiero hacer lo correcto». En el fondo de su corazón, sabía que esa transformación no había sido obra de su fuerza, sino de aquel encuentro silencioso con Jesús, que lo había desarmado sin palabras y lo había levantado con compasión. Una noche, sentado con su madre en la cocina del rancho, compartieron un café.
Doña Rosario lo miró con ternura. Alejandro, al verte así, siento que recupero al hijo que creí perdido. Ojalá tu padre pudiera verte ahora. Estoy segura de que estaría orgulloso. Alejandro bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Madre, yo también lo espero. Toda mi vida busqué escuchar esas palabras, y cuando llegaron de usted entendí que lo que me faltaba no era reconocimiento, sino perdón. Gracias por no darme la espalda del todo. Doña Rosario le tomó la mano y la apretó. En ese gesto había una reconciliación que ninguna herencia podría haber comprado. Sus hermanos también empezaron a mirarlo distinto. Tomás, aunque reservado, comenzó a invitarlo a trabajar juntos en proyectos comunitarios. Ernesto lo acompañaba en casos legales donde defendían a campesinos contra injusticias. La familia no estaba completamente restaurada, pero había un puente tendido y Alejandro lo valoraba como el mayor tesoro. El silencio seguía siendo parte de su vida, pero ya no lo atormentaba. Ahora lo buscaba cada mañana para orar, para agradecer. Se dio cuenta de que en el silencio había respuestas que las palabras nunca podrían dar. Era allí donde volvía a sentir la presencia de Jesús, no con visiones espectaculares, sino con la certeza de que no estaba solo. Alejandro Ramírez, el hombre que un día había despreciado la memoria de su padre, aprendió que la verdadera herencia no estaba escrita en documentos ni medida en hectáreas. La herencia verdadera era el amor, la fe y la reconciliación. Por eso, querido espectador, si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. Todos cargamos heridas, resentimientos y orgullos que nos alejan de quienes amamos, pero nunca es tarde para pedir perdón, para cambiar y para descubrir que en el silencio puede estar la voz más poderosa. Antes de cerrar, quiero pedirte que te suscribas al canal. Historias como esta nos recuerdan que siempre hay esperanza, y tu apoyo nos ayuda a seguir compartiéndolas contigo. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Allí encontrarás otra narración que seguramente te inspirará a seguir buscando el valor de lo esencial en la vida. Porque al final, lo que queda no son las riquezas ni los títulos, sino las huellas que dejamos en el corazón de los demás.